ya estamos en el último y tercer bloque, así que aprovechemos estos 25 minutos. Cristian, vos querías argumentar algo. Sí, ya que estoy escuchando a todos los lados, hay una cuestión que siempre se está diciendo, ¿por qué no está acompañando? ¿Por qué no está acompañando? ¿Por qué no está acompañando? Acá hay una... Voy a traer de acotación en un estudio de un, si no me falla la memoria, la tesis de un psicólogo ruso, que de ella se plasmó un juego muy divertido, que algunos lo conocen como hombre lobo, mafia. En esa tesis se trataba de que una minoría que tiene conocimiento sobre una cuestión en particular es la que rige y gobierna sobre la mayoría. Hoy por hoy, en este país, la minoría son políticos, sindicatos y empresarios, nacionales e internacionales. Fíjense cómo nosotros estamos discutiendo, mientras que políticos, sindicalistas y empresarios solamente están tirando la pelota y nadie está queriendo salir a hacer una verdadera productividad en beneficio de la sociedad. Recién lo que ha hecho Milei con la ley bases es un hito histórico, les gusta admitir o no a las oposiciones y demás. ¿Por qué? Porque se está planteando una modificación a un paradigma político, social, empresarial que no se estuvo viendo en todo este tiempo en la historia. Ni siquiera Jorge ya lo ha dicho. En todos sus años al aire, jamás estuvo viendo este tipo de movimientos políticos que se ha visto. Entonces, ¿por qué hay gente, hay sindicatos, hay empresarios nacionales que se han beneficiado justamente con el Estado nacional entre licitaciones, los estados provinciales? ¿Por qué hay cooperativas? ¿Por qué hay funcionarios públicos? ¿Por qué hay tanta gente que le está haciendo tanto ruido a esta ley? Y en vez de salir a presentar algo como para acompañar o decir, no, esto modifícame, es, no, tirame abajo la ley, no me gusta la ley, tirala abajo, no me gustan estos cambios que pueden ser buenos o malos para la sociedad, pero no me gusta para nada porque me cambia todo el paradigma de las reglas de juego que venimos asentados hace los últimos 40 años. Falso todo lo que dijo, porque recién a ver, yo coincido y hoy Muy lo bien. dijo antes en off y me parece que comparto en parte, digamos. Esta ley se debería haber discutido punto por punto. No, en comisiones, no se hizo nada. No se hizo, porque justamente ahí voy, se llevaron empresarios, se llevaron científicos, se llevaron académicos, todos estaban en contra de la ley que salió. 9 de cada 10 personas que se expresaron, que se invitaron de todos los partidos políticos, de todos los empresarios, CAM entre ellas, que primero lo reconozco pero después lo desconozco, después académicos, científicos, de nuevo. La culpa es, y hoy en realidad esta discusión por la cual vos aclarás empieza por lo que dijo el compañero antes de finalizar el bloque sobre por qué no acompañamos. Y la verdad que a Milei lo acompañó el 60% de la sociedad en el balotaje, pero al 40% de la sociedad también nos votó o votó a nuestros diputados para hacer oposición. Y hay contrapropuestas. El tema es que obviamente, la centralidad de la discusión se da por... obviamente, quién es el oficialismo y quién tiene los mecanismos, como negociar con alguna diputada o una embajada, o quien tiene los mecanismos para decirle, apretar la coparticipación hacia los gobernadores. La propuesta, Raúl, ¿cuál es la propuesta? De nuevo, a ver, nosotros hicimos desde el gobierno provincial, que se replicó en el gobierno nacional, por ejemplo, la vacunación en zonas endémicas contra el dengue. Estamos hablando de producción y de inversiones. Bueno, pero a ver, si ni siquiera en salud pública, que es algo que en todos los argentinos estamos de acuerdo, el gobierno nacional tuvo ni siquiera un poquito de oído para escuchar cuando era necesario, porque ahora los diputados provinciales presentaron algo similar en invierno, cuando se está terminando el dengue. Entonces, estas discusiones, que hoy la centralidad está dada sobre la ley de base, que el oficialismo y la oposición querían discutir, pero la querían discutir sobre tabla. ¿Cuál es la propuesta sobre inversiones, Raúl? Discutamos la ley de base, punto ¿Cuál por es la propuesta? punto. ¿Cuál A ver, la entrega de la soberanía no es una opción. ¿Pero qué punto? Bueno, a ver, que el juzgado, que el enjuiciamiento de los tribunales que se utilicen para la controversia sean nacionales o que sean de la región del Mercosur. O sea, por ejemplo, la misma justicia que condena a funcionarios públicos por corrupción y por demás cuestiones, ¿esa justicia? A ver, la justicia es una discusión que hay que dar. Esta reforma política que se plantea. 4 años estuvieron hablando de que quieren reformar la justicia y que no confían en esta justicia. A ver, ahora sí.
Pero siempre Para ahora quisimos sí hay que reformarla, Recuerdan que cuando Cristina Fernández de Kirchner tenía que nombrar 2 jueces de la Corte por dar todo el debate, la discusión, etcétera, no los nombró y Macri vino y los nombró por decreto, Pero otra digamos. vez estamos hablando de Cristina. ¿Cuál es la porque propuesta estamos en la dando inversión? ejemplos, digamos, de cuando Pero se quieren ¿cuál es la proponer propuesta de cosas. inversión? Te acabo de decir. O sea, utilicemos... O sea, para vos ¿Cuál? van a venir más inversiones si Vos no la me dejás justicia es seguir, argentina. porque me interrumpí cada vez que sigo, digamos. A Pero ver, vayamos toda al esa punto. plata de 200 millones, toda esa cantidad de plata que se está eximiendo de poder... No se está eximiendo nada, todavía no llegó nada de esa plata. Porque si no, no se entiende la pregunta ni la interpretación de lo que quiero decir. Toda esa plata que hoy dejaron de gastar en obra pública, toda esa plata que dejaron de gastar en comprar alimentos para los... Termino, porque si no, no me deja terminar. Dale. Toda esa plata que dejaron de invertir en comedores, toda esa plata que dejaron o que retrasaron, termino, en la inversión de universidades, retrasaron, porque es una cuestión de intereses también, digamos, toda esa plata que en teoría hay superávit fiscal, digamos, ¿por qué no se invierte, por ejemplo, en la pyme de Capi Rodríguez o en las pymes chaqueñas, o no se hacen exhibiciones justamente para empresarios y trabajadores argentinos? Che, pero pará. Está bien, Yo Raúl, quiero pero- solamente hacer una ¿qué tiene que reflexión. ver? A ver, bien, Raúl, parece que te volviste liberal, ¿eh? Bien, perfecto. La verdad que tiene pensamiento liberal. Yo soy capitalista ahora. y soy peronista, digamos. Lo que pasa es que ustedes no saben Pero entender. bien, Raúl, vamos. Pero no sé cuál es la todavía. chicana. No, Digamos, ¿cuál es la no chicana? adjetivice la Ahora hijita te esa y preocupás ahora por la te- pyme. Siempre Ahora te me preocupé. preocupás El por mayor la crecimiento de pyme en la Por Argentina se dio favor. durante los gobiernos Vos sabés que peronistas. no nos dimos cuenta con un 50% de pobreza. Bueno, no nos dimos cuenta. Equivocamos cosas, Adelante, no tengo... adelante. Yo lo que quiero bueno. hacer una mención a lo que Pero no dijo sé. Cristian. Cristian Me encanta. hablaba de productividad. O sea, el punto clave acá creo que lo que buscan las reformas, no solo el RIGI, porque el RIGI obviamente, como su nombre lo indica, es para las grandes inversiones, pero la reforma fiscal, la modernización laboral, como ustedes no tienen una propuesta de su lado concreta, como no la tienen, porque no la hicieron, no la hiciste, tuviste 15 minutos y no la diste. Perdón, pero si no me dejaron Entonces, terminar nada de lo que quise terminaste decir. de hablar y ahora me estás interrumpiendo a mí. pero Bueno, pero ustedes exclusivo interrumpen para todo él. el Se tiempo, dedican- hablan encima, ella sin micrófono, con se micrófono, dedican- él hace lo mismo, el de acá al lado te come la oreja. ¿Viste? Bueno, ¿Te das pero cuenta? hago Yo lo no te mismo que interrumpí ni ustedes. una sola vez. Falso. Se dedican a demonizar las propuestas de los demás. Se dedican a demonizar y dicen que nosotros te estamos acabo de entregando decir, la soberanía discutámosla. nacional cuando ustedes salieron a regalar 16 acabo mil de millones de decir, dólares para discutámosla. expropiar YPF, una empresa que funcionaba mal y lo dijo tu compañera. Discútanlas. Una No empresa las que era pongan en Funcionaba bloque mal, y Repsol, apreten a los que era el gobernadores. funcionaba, que no inversor lo hubiese privado. comprado nadie. Nosotros pagamos 16 mil millones de dólares. Como Nosotros. que ningún Eso es privado regalar la Chevron patria, la hermano. Después ponen una base y la negás. Nosotros, los argentinos, ¿sí? La Sí, sí, reforma laboral, la flexibilización laboral va a permitir, va a reducir las barreras de entrada y de salida en los trabajos. O sea, va a permitir que más gente pueda conseguir más trabajo más fácil, porque el empleador se va a ve? tener mayores incentivos para blanquear a la gente Hace que 6 contrata. meses está este sistema y no funciona. No, pero si seis recién se meses, está a través del aprobando. DNU, a través del DNU vienen No, aplicando porque todas con estas estos cosas. La justicia eliminó la parte laboral del Todas DNU. Todas estas cosas se vienen Cautelar dando. de los A ver, sindicatos. pero además hay una cuestión que dijo Impidieron Juan las Cruz bases que es monetarias, falso, se digamos, triplicó que esto y no las se hizo reservas- nunca en las Argentina. bases Esto se hizo monetarias con se Martínez de triplicó. Oz, Espera, hablemos de- se hizo con hablemos- Dije que Menem, nunca se hizo se en hizo con Argentina. Te hago Menem. una pregunta, vos que Te sos escucho. economista, también a Capi, pero se ve que no le gusta mucho hablar de números. yo A te ver, hablo. no, pero no me respondiste lo del gas, así que entiendo que no te Te gusta la mucho respondo responder. yo, te escucho. Bueno, pero a ver, yo te pregunto, si el presidente considera que son estas las 4 economías que van a desarrollar la economía del país, como dijimos, gas, minería, petróleo, agricultura, ¿dónde va a estar la ocupación? Porque evidentemente, como bien dijo Capi, la Efecto prioridad no cascada son, se llama. déjame que... Efecto cascada se llama. Bueno, recetas que ya existieron y mucho que no tiempo- funcionan. Permitime mucho que termine. tiempo Espera, Nosotros- déjala que te termine y ahí le respondes. sí. Nosotros tenemos un proyecto político y eso está claro y ustedes están en contra. De hecho, nosotros hemos sancionado, por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas, que lo que permitió fue la vacunación de todo el país. Ahora, esa es nuestra propuesta, eso es lo que nosotros pensamos, ustedes están en contra. Entonces, como ustedes también votaron en contra, nosotros votamos en contra de lo que nosotros creemos, porque la gente votó nuestro proyecto político por eso. Nosotros creemos que los más... Déjame que termine, ¿sí? Hoy, con el RIGI, hay 100.000 personas que más tienen que van a pagar menos impuestos y todos los que antes no pagaban impuesto a las ganancias lo vuelven a pagar, cosa que Javier Milei había votado a favor el año pasado. Entonces yo me pregunto, ¿dónde van a las personas conseguir un trabajo? Porque si hoy es difícil, si hoy hay precarización, como bien Hay vos un lo punto muy decías, importante. ¿cuál es? La Bueno, gente ahí la está. está pasando mal. Porque el valor agregado Eso es no está verdad. en ninguna de estas economías. La realidad es que tampoco le podemos echar la culpa al que agarró el gobierno hace 6 meses. Yo quiero recordar los números antes decisiones. de que nos entreguen el gobierno.
Massa, en un año, bajó la reserva monetaria de 40.000 millones de dólares, las bajó a 20.000. ¿Y de Y la base empleo? monetaria la subió de 5 millones de pesos, ¿Y la de subió a empleo? 15. ¿Sí? El empleo también bajó. No, o sea, subió todos los meses, los últimos 3 años. o ¿A sea, dónde vive? Eran malos. Vamos- a ver, vamos a porque hacer se algo, desplomó vamos a la hacer algo, pandemia, a ver. el crecimiento Se de la desplomó gente la estaba está pandemia. pasando por mal, eso pero la subió gente no es después. boluda. La gente sabe que la está pasando mal por lo que se hizo durante los últimos 4 años. Estoy de acuerdo. Nosotros O sea, no durante la los está últimos pasando 4 mal por lo que años se está haciendo hubo estos 6 meses. trabajadores bajo la línea de la pobreza, gente no que es eso sí boluda. es histórico. Por eso lo porque hubo siguen apoyando. trabajadores Y no van a debajo de la seguir línea de la apoyando. pobreza. Ahora, peor que tener un mal salario es no tener trabajo, que es la realidad de este país, que va a ser una problemática con la que vamos a O tener que estar transitar mal- y ustedes que están gobernando van a tener que dar respuestas O de por qué estar la gente no tiene contratado laburo. Así negro. como está. Por eso De dentro del manera paquete informal. fiscal también hay una medida que permite blanquear los trabajadores. O sea, la gente Sin que hoy... multas. La gente, Y no estamos hablando de la reforma laboral. Analicemos Totalmente el punto de acuerdo. partida. No estamos hablando Nosotros de la tenemos reforma laboral, lo que significa. un país Construyendo todo y viene ahora, a partir de ahora, en No estoy 2 escuchando. meses. Agarrar el micrófono, si no, no te van a escuchar. Perdón, que Adelante. lo que había mencionado recién, que el permitir el blanqueo del el empleo negro va totalmente en desmedro y en contra de aquel empleador que toda su vida aportó, contribuyó, hizo todo en regla y es una competencia desleal. Esto quería decir hoy con respecto al RIG y a las pymes. Si bien sí es necesario que vengan grandes inversiones que generan directo e indirectamente fuentes de trabajo en la provincia, en las provincias y en el país, pero necesitamos tener las condiciones, más allá de la certeza jurídica, seguridad jurídica, necesitamos tener condiciones básicas, como son rutas, servicios, agua, electricidad, conectividad, que hoy el país no las tiene en su gran mayoría, las tiene en zonas centrales como Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires. Pero ¿qué empresa se puede venir al Chaco donde la obra pública nacional está cortada y no se concluyen? O sea, en estos 6 meses había que hacer la obra No, pública no, que no, faltaba. no hablo en 6 meses. menos no No, pararla. no es el resultado de 6 meses, es el resultado de años de obras públicas inconclusas que no permiten hoy que una empresa se instale y genere fuente de trabajo, ya sea directa o indirectamente. Para que lleguen es- las inversiones para hacer obras públicas es el RIGI. Para No, pero eso va a funcionar también. la obra pública debería estar antes, para generar las condiciones Es el Estado. Pero no hay esenciales. plata para hacer de eso, que- porque la Pero hay gastamos plata para antes. los Pero hay- rangers, pero hay- hay pero eso es lo que estoy Pero diciendo, es la consecuencia, Estoy de discutiendo. años, No hiciste de lo que años de tenías que hacer. desinversión, de no inversión. No hiciste Me lo que parece tenías que, hacer. me parece que el discurso de la escasez que lo instalan, lo utilizan mucho. Bueno, hay escasez para ciertas cosas, pero para otras no. Y sobre todo esto que decían acá los chicos, perdón, no sé sus nombres, ¿cómo son los nombres? Perdón. Milagros. Milagro y Juan Martín hablan de estigmatizar y de criminalizar y la verdad Nunca que dije eso. y de demonizar, y me parece que este gobierno es el que criminaliza y demoniza a los más pobres y a los más humildes con los discursos que ustedes están repitiendo en este lugar y que para mí no tienen que pasar por alto, porque yo no sé qué tan frío tenés que tener el corazón para culpar a los trabajadores, a los emprendedores, a los más humildes, a los más pobres de este país, por lo que está pasando. Sí se culpan con discursos que ustedes repiten, Han como le despilfarrado regalan todo. el No, a erario nadie le regalaron Creo que nada. este gobierno Es un desconocimiento, es un desconocimiento total de cómo funciona el económico aparato. financiero de un Sigue país. culpando a los pobres. ¿Entendés? No, No porque- sé. Hay una, no, no voy a una esperar. estigmatización a los No, no, pobres. no. Por ejemplo, con lo que estaban repitiendo de les regalan todo. Acá nadie le regalaron nada y nadie... ¿Estás segura? Hay casos que sí hay que investigarlos y yo estoy que profundamente de investigarlo. acuerdo. Bueno, te pero tiro no hay un que dato, generalizar. te tiro un dato, te porque tiro un dato. no, ¿Sabes cuántos discapacitados generalizar, no, generalizar es meter a todos adentro de la ¿Sabes misma cuánto? ¿Sabes bolsa. cuánto? Y cuando vos Hay generalizás lo que agarrás y haces es discapacitados, criminalizar 90.000 y discapacitados, estigmatizar. pensiones por Y cuando discapacidad. Déjala generalizás- terminar, si no nadie Y escucha nada. 23.000 Mira, son pero déjala falsas. terminar. Dale. 24.000 millones de pesos mensuales estás pagando vos, yo, él, en pensiones graciables que son falsas. El tema ¿Entendés? es... Entonces, Bueno, Ahora, lo bueno, que hay que... espera, perdón, deja- estamos sí, hablando. sigo, Déjala- digamos. déjala Lo hablar. que hay que investigar, de que hay corrupción, hay que investigarla, tienen que encontrar los Corrupción. culpables, etcétera, digamos. 4.000 Estamos todos de millones de pesos. acuerdo. Termine. El tema es cuando se cae en una Tampoco voy generalización a que lo que aceptar. hace es afectar y perjudicar a los más pobres, a los más humildes, repitiendo este tipo de Mentira. discursos de que se le regalaba todo de arriba. de nuevo, No, ¿cuál hay es la cooperativas propuesta? como que herramienta funcionaban, de hay esclavización. cooperativas textiles que funcionaban, cooperativas de panadería que funcionaban, Sí, cooperativas de seguro. construcción que Pero funcionaban ese y desguazaron todo. Y esa Seguro. gente Sí, hoy era vos. está en el limbo y no tiene para comer. ¿Qué clase de corazón frío tenés que tener para ¿Cuál es decir, la propuesta? bueno, ya van a bajar los precios? Estamos hablando de alimentos, estamos hablando de una realidad. Referentes se robaban todo en vez
gente que más lo necesitaba. Métanlo preso. Otra Pero vez, no culpen a la otra gente que vez no estás tiene plata. generalizando, La estás gente lo veía en los generalizando. punteros, o sea, desde los niveles Estás operativos generalizando. hasta Yo los no niveles defiendo, jerárquicos, la gente veía El que roba tiene que responder, digamos, sobre eso, pero no generalicemos. Los sistemas de porque ahí se cae en asistencia social estigmatizar, se y eso es lo cambiaron grave. absolutamente todos. ¿Qué cambió? Todos. De forma directa, ya no hay más ningún Pero el CONI, ¿qué? intermediario. Pero- no hay ningún intermediario. ¿CONI qué? No hay ningún intermediario. No, Pero y eso fue una aparte siempre distribución empiezan por de de abajo, ¿eh? o Empiezan sea por que ahora abajo, todo es investiguen problema. a los de arriba, aumenten a los de Es decir, arriba, a ver cómo entramos. ¿Por qué empezamos por los de abajo? todos los planes hoy se hacen virtuales y directamente el Siempre beneficiario. fueron No por inventaron tarjeta nada, directa. ya existía Mentira, eso, mentira. Capi, ya te pregunto, existía, no ¿qué inventaron opinión, nada, Mentira. no existía la Capi, tarjeta del potencial. ¿qué opinión tenés 23.000 respecto a los PNC drivers que cobraban falsos. sobresueldo con Petovelo? 23.000 ¿Qué PNC pensás del falsos. escándalo de los 4.000 comedores? millones. Pero no está ¿Por qué le respondiendo. escondían la ¿Me comida a Yo la te gente? estoy respondiendo. No. Yo te Digo, estoy si no respondiendo. si no hay plata, me Te estoy pregunto, respondiendo. toda esta gente que vos echaste de ANSES, ¿por Sí. qué ahora hay otras personas que sí están trabajando en otras ¿Quiénes? dependencias del Estado? ¿Quiénes? En diferentes organismos. ¿Quiénes? A mí me gustaría saber. ¿Quiénes? No, contame vos. Bueno, ¿quiénes? ¿querés que Yo te no lo sé. cuente? Bueno, ¿querés que te cuente? Cada vez que había un cambio de gobierno, tanto en PAMI y en ANSES, aproximadamente se cubrían todas las gerencias y direcciones. Eso, más o menos, eran 50 cargos por organismo, ANSES y PAMI. ¿Sabes cuántos cargos se cubrieron en la provincia de Chaco hoy con el gobierno de Javier Milei? 2 en PAMI y 2 en ANSES. Pero echaste Ahí a te todos. muestro la diferencia. Echaste a los otros. ¿Te Ahí das te cuenta muestro. que No, necesitas pero pará, no le intermediarios? gusta. Echaste a todos. Cerraste No, oficinas, ¿sabes? entonces si no es querés mentira intermediario, eso. ¿por qué no? ¿Qué oficina está cerrada? ¿La de Barranquera? Pero, ¿La de Machagay? ¿La de Taco Pero que Pozo? hagas trabajo Decime. itinerante no significa que estés No, instalado. disculpame, eran personas que estaban contratadas y el Estado tenía derecho, era el hermano, Ahora la el Estado prima, tiene derecho. el sobrino, ¿a quién? No, se le Y terminó el argentino contrato y no hubo renovación, creo ustedes que no hablan hay de ningún pobreza, ¿sabe cómo se problema genera la con eso. pobreza? ¿Sabe a quién? ¿A quién? tenían derecho ¿A también quién? a nombrar a todos ¿A los quién? familiares ¿Y? diputados y demás. Sí, no, disculpame. No, los diputados Vos se decime eligen. en el Chaco quién fue nombrado. No, disculpame. Disculpame. No se puede seguir utilizando la pobreza como herramienta de esclavización. Espera, No nos se quedan puede. unos minutos. Yo quiero hacerle una pregunta a todos. Hemos cambiado opiniones, hemos discutido, con vehemencia, como corresponde. Yo les pregunto, ¿no es cierto?, como veterano, ¿cómo encontramos el equilibrio? Con diálogo. Me parece que es lo que está faltando. No, acá, en alguna medida, está bien. No, Está un poco fricciones tiene que acalorado, haber porque pero esto es tenemos- un principio. tenemos base- Pero no solo con diálogo se encuentra el equilibrio. No, Sí, es fácil, Jorge. Con lo mea culpa, aceptando que Así cada es. espacio político tiene su cuota de corrupción, tiene su cuota de responsabilidad y que precisamente es agarrar y decir, ¿sabes qué? Esto no le va a gustar a nadie. Tabula rasa. Trabajemos de adelante. No se puede hacer nada con lo pasado pisado. Vamos a trabajar de adelante. Vos misma dijiste, se generaliza cortando todos porque así había corruptos y hay que investigar. ¿Sabes cuál es la cuestión justamente? Como hay tanta corrupción de por medio, te queda una de dos opciones. O agarrás y te pones a investigar detalladamente a ver si encima para colmo quien es opositor político tuyo te da la respuesta que necesitas saber, o vos que controlás el financiamiento decís, te lo corto hasta que vos vengas a salir a blanquear quién es de tu gente es la buena y quién de tu gente es la mala. Ayúdame para que la gente que está necesitada no pase esta necesidad por medio de esta corrupción. Tabula rasa, transparencia, decir mea culpa, No, quién es corrupto. estamos quién hablando no de es gente corrupto. que come todos los días y chicos. Por eso, Espera, lo escuchamos a... por eso, hablando de la solución y que vos estabas planteando, Equilibrio, ¿no es eso. cierto? Él, como decía él, el mea culpa, el diálogo, el consenso. Hoy, por ejemplo, nosotros el radicalismo está en un momento, en una situación en el centro, porque hoy estamos dialogando, hoy estamos discutiendo los extremos, o la famosa grieta, que los extremos no hacen bien en ningún ámbito de la vida. ¿Se entiende? Y hoy está de moda eso, lo extremo, pero nosotros estamos centrados, estamos en el centro, y nosotros no seguimos moda, porque eso es lo que hoy está a la moda. Sí, a mí lo que me parece Sí. es que hay que tener algunos principios básicos para tener acuerdos. Bueno, regalar el país tiene que ser uno de esos, por ejemplo. Lo mismo, caso universidades, me parece que quedó bien en claro el mensaje, Capi, al presidente también, que no pueden ir en contra de las universidades. Vos hablabas de la auditoría, rendición de existe la cuentas Auditoría también. General de la Existe Nación, que es quien se ocupa de esto. Bueno, las universidades es un punto importante. Entonces ahí digo, Un caos ¿por qué los señalado por diputados y corrupción. senadores de la UCR no bajaron a votar Con cuando se condena propuso firme. lo del FONID y lo del presupuesto Un caos. universitario? Bueno, son Mira, cosas el
importantes caos, que hay que ¿no trabajar. sabes? La educación pública es una de esas, por suerte. Nosotros Miente. estuvimos en la bueno, marcha del es la 23, justicia la que franja defiende. morada, el ¿Cómo brazo se derecho del llamaba? radicalismo. Para, estuvo. A ver, espera. ¿Cómo se llamaba el ingeniero este Franja que Morada falleció hace poco? tiene una actividad muy significativa en las Judith. universidades. Judith condenado Así que por yo lo corrupción. quiero escuchar, que es lo que decía. Sí, Ustedes estuvieron en la no, marcha. él. Judith. Ah, vos, dale. Nosotros tuvimos el 23 de abril en la marcha universitaria por el presupuesto y era algo que ya se nos debía a las universidades. Esto es algo que no tiene que entrar en discusión. Algo que se hizo tabula rasa en la Argentina es que la universidad... Pero fueron de todos los colores a la de marcha. todos los colores, todos los partidos, Eso es menos equilibrio. libertarios. Abril Camps ese día no estaba, que ella Ah. es libertaria dentro de la universidad, digamos. Eso fue encontrar el equilibrio, ¿eh? Por supuesto. Claro. Nosotros tenemos un partido, digamos, nosotros somos un brazo de un partido. Sin embargo, no nos interesa si acompañamos o no un gobierno en este momento. A Macri tampoco se le dejó pasar cuando quiso financiar la universidad. Así que algo que quiero recalcar es, si hay tabula rasa en algo, es en la universidad. Si en la universidad nos podemos poner de acuerdo todos, y bueno, busquemos entonces algo El similar. financiamiento de la universidad nunca estuvo en discusión. El tema de la rendición de cuentas. Sí Hay estuvo en 18 discusión. funcionarios La procesados productividad. ¿A de dónde la va? universidad, ¿A un dónde va caos. todo ese presupuesto? Revisen, Los 5 buscan en años que Google, estuve como la dice UNE, más. El Sí. baño era horrible, los bancos eran exactamente iguales. Justamente nunca se por el invertía. presupuesto El Excel- universitario. El Excel lo Todo eso aprendíamos se a hace con el mano, a presupuesto papel. universitario. No El había computadores para la 97% gente que no del los presupuesto de la tiene. universidad se Claro, utiliza son autónomas. solamente en sueldo. Claro. Y el 3% se destina a mantenimiento. Es perfecto. ¿Cómo puedes mantener Y el una otro- universidad con un presupuesto congelado desde el 2022? Que también ¿Cuánto nosotros se dijiste lo que reclamamos se- a Alberto cuánto dijiste Fernández. que se destina No a se lo sueldos? perdonamos a Alberto Fernández. En el 2022 ¿Cuánto me dijiste congeló que el se destina a presupuesto sueldo? hasta el 2023. 97%. Claro, pero todo el 2023 nos olvidamos de ¿Y a los reclamar. alumnos? Nadie se olvidó a reclamar. 2024 En sí. todas las redes sociales de la Federación Universitaria para está estudiar. todo En las redes reclamo del sociales. presupuesto Muy universitario. bien. Es algo Es la que no realidad. permito que digan, Sí. que digan. Porque sí se reclamó. Si ustedes no estaban al tanto de que la universidad reclamaba y las agrupaciones En las redes estudiantiles sociales. ¿Y por dónde cree que reclamemos? Si le molesta que se hagan manifestaciones. ¿Estás ¿A quién? en contra Nunca de que hagan dijimos que no se auditoría hagan en las manifestaciones. universidades? No, reprimen. La reprimen directamente. Y la manifestación que reprimieron ¿Estás con la en ley contra? base- Te hago una pregunta. ¿Estás en contra de las auditorías a las universidades? ¿Cómo voy a estar en contra si Bueno, yo formo parte de perfecto. una agrupación estudiantil? Ahí encontramos un equilibrio. Pero y el equilibrio El siempre presupuesto estuvo. que le corresponde La Auditoría con una General de auditoría- la Nación es la que se encarga de hacer las auditorías de las universidades con una públicas. auditoría particular sobre el de acá, lo que se venía gastando, ¿Por porque qué, tuvo que claramente no revertir funcionaban. ¿Por qué tuvo que revertir su posición Milei? Porque se dio cuenta que estaba metiendo la pata y No dijo, se justo en este revirtió. tema, El no, financiamiento nunca- se nunca arregló se un día discutió. antes de la marcha y se marchó igual. ¿Cómo que un día Pero antes? ¿Y está por qué bien. no se sentó a hablar con Jorge. los rectores universitarios? Así como él dice que hay que hacer tabula rasa, se sentó Javier Milei a hablar Pero con todos los el rectores. financiamiento ya se había resuelto el día anterior a Na- la no, marcha. eso era y se mentira. marchó igual. Eso salió por el Consejo de Universidades. Se anunció salió el que día era anterior. mentira. O sea, la misma Bueno, universidad. Empecemos por ustedes. Tenés 30 segundos, se nos acabó el programa. No, que hablaba sobre el equilibrio. Yo creo que desde nuestro espacio tendríamos que proponemos dejar de vivir un poco de la teta del Estado y invitamos a que formen parte del espacio Mujer de la Libertad Avanza de Chaco, donde brindamos charlas sobre el cuidado personal, la prevención sobre las Por adicciones eso y el cerraron un suicidio. Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, lo de No, no, financiaron. no quiere Hay decir- más de 3.000 trabajadoras de todo el No, país. no, no quiere Discúlpeme. decir que el gobierno nacional Para eso haya sí. cerrado A ver. el Sí cerró. Ministerio de la Mujer, Sí cerró. pero sin, obviamente que sí, pero no dejó de acompañar a las personas Sí, que dejó de sufren acompañar. violencia de No tiene género. Discúlpenme, ninguna No, implementación de las el programa políticas se acabó. públicas para Es prevenir más, la El violencia programa de se género. acabó. Hay que Yo decir quiero la misma resaltar cosas. algún. El programa Los se empresarios de la Más teta de del Estado. 3.000 trabajadoras. El programa- a ver. Informaternidad a las mujeres, que eso Eh, anteriormente por no favor, sucedía. Personas Por No le favor, viendo agrupación en ninguna marcha feminista por en defensa favor, de las el programa mujeres. se terminó. Los tiempos en televisión son un tirano. Por favor, yo quiero destacarnos. Ojalá pudiéramos tener más tiempo. Lamentablemente no lo tenemos. Pero quiero resaltar algunas cosas que se dijeron acá. ¿No es cierto? Que la transparencia es una actitud fundamental para crecer. Y no sé quién la dijo, pero todos compartieron. Yo también comparto eso. Es absolutamente necesaria. El despilfarro fue una consecuencia imposible negar. También es cierto, se está operando la justicia, se están descubriendo cosas y alguien dijo, bueno, tenemos que avanzar con la mea culpa. Si alguien hizo una macana, pues que la reconozca. Ayer, hoy, anteayer, ¿no es cierto?, del gobierno que fuera. Hoy se propone desguazar el Estado para realimentar a los que tienen muchos. Yo no creo que sea tan así, pero bueno, respeto al que lo dijo. Vamos a corregir
lo que nos indica el Fondo Monetario Internacional. Yo tengo mis reparos con todo esto porque el Fondo Monetario Internacional no tiene medida, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los intereses del Fondo Monetario Internacional? Como cualquier empresa, rescató lo que prestó con los intereses que corresponden para seguir creciendo, ¿no? En el medio de todo esto hay gente que está pagando el pato, ¿no? La oposición tiene que dejar gobernar para poder crecer, porque tenemos 40 años de mala gestión sin resultados. Esto es lo que yo decía, hay que encontrar el equilibrio. Los Estados Unidos a veces ponen un ejemplo, ¿no? El que gana gobierna y el que pierde acompaña. Acá pareciera que eso es una utopía, ¿no es cierto? Porque el que gana gobierna, pero la oposición del gobierno que sea, palos, palos, palos y palos. Estamos a favor de las grandes inversiones, pero las pymes se resisten, y esto también es cierto. Después, Milei propone un histórico cambio de paradigma y generó, por ende, mucho ruido. Claro, ¿no es cierto? Está generando mucho ruido, hay mucha resistencia, hay muchos resultados, ¿no es cierto?, que se ven en la carne, hay un ajuste brutal que la gente se resiste. Pero guste o no, hay una política, hay un programa político. Guste o no guste, sirva o no sirva, no sé cuál va a ser el resultado final, pero lo hay. Si la justicia funciona, será garantía para que ingresen capitales, caso contrario no viene nadie porque no hay seguridad jurídica. Absolutamente cierto. ¿Qué empresa va a venir a un país, ¿no es cierto?, donde cambian las reglas del juego de la noche a la mañana? Ahora, ¿cómo conseguimos esto, ¿no es cierto?, a través de los tiempos? En Brasil, el lugar que yo representé durante muchos años, las políticas de Estado se continúan, esté el gobierno que esté. Entonces, como hay respeto, el resultado es que hoy es la 7ª potencia del mundo. Hay continuidad. Acá no hay continuidad. De manera, señores, que yo quiero cerrar el programa diciendo que los resultados de estas elecciones y de este debate siempre va a dejar ganadores y perdedores, pero esto que le ha dado ahora el Congreso de la Nación es un crédito a corto tiempo, que no crean unos y otros que esto es un plazo por tiempo indefinido. El país tiene necesidades muy serias, tenemos que apostar a las posibilidades de crecer y fundamentalmente con armonía, con discusión, él dijo con diálogo, pero siempre armoniosamente, porque las discusiones que estamos viendo nunca nos llevaron a nada. No tengan ninguna duda que esto es así. Y la situación del país es lo suficientemente delicada y comprometida para que quienes nos representan, gobernadores, diputados y senadores, hagan lo que tienen que hacer y que representen a quienes hoy estamos acá y no a intereses a veces inconfesables. Señores, nos vemos el próximo jueves con más desafíos.